¿No llegaremos? ¿Qué pasará? Todas esas preguntas las respondemos hoy día en Quién tiene la razón, o por lo menos las planteamos. Tremenda bomba política. La verdad que octubre, mes de los temblores, acabamos de empezar y nadie nos deja descansar. Cada vez que nos vamos a dormir, al día siguiente nos despertamos con una noticia más increíble que la del día anterior. Así que rápidamente les presento a nuestros invitados que nos van a ayudar a entender todo este problema de distintos puntos de vista. Está el abogado penalista César Nakazaki. Doctor Nakazaki, gracias por acompañarnos. Fernando Rospigliosi, analista político. Hola, ¿Cómo Patricia? está, Fernando? Y Omar Chejade, ex vicepresidente de la República. Gracias por acompañarnos, Omar, abogado también, por cierto. Muy bien, señores, necesitamos un montón de abogados en esta mesa y un analista también, por supuesto. Complicada la situación de Keiko Fujimori. Sorpresiva, está claro que no se las olía ni remotamente, porque ella asiste a dar una declaración en una iniciativa de las que hace Fiscalía, como tantas otras, y termina enmarrocada y termina siendo trasladada para su detención preliminar. Hay que decirlo claramente. Se está abusando de las detenciones preventivas y preliminares en nuestro país, pero hay que decir claramente también que eso no empezó con Keiko Fujimori, que se está abusando en muchísimos casos, para poderosos, para no poderosos, para hijos de vecinos, para presidentes, para expresidentes. O sea, este no es un tema que inició con Keiko Fujimori. Pues el tema mediático es peor, ¿ah? Lo que no quiere decir que esté bien, pero tampoco quiere decir que sea una venganza política dirigida contra Keiko Fujimori, porque esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo si no mejoramos eso en nuestro sistema. Doctor Nakazaki, explíquenos un poco por qué Keiko, a criterio del juez y del fiscal, se queda detenida. Partiendo del principio que creo es una exageración, ¿no? Hay que diferenciar detención preliminar y prisión preventiva. Así es. La prisión preventiva se da dentro de un proceso penal ya instaurado, abierto, ahí sí discutimos pruebas, peligro procesal, etc. O sea, cuando empieza la investigación formal. Así es. Ya. El caso penal Preparatorio, comienza ¿no? con el proceso. La investigación preliminar es una etapa previa. Claro. No hay proceso penal. O sea, me estoy preparando, buscando pruebas, armando mi para ver caso. si debo abrir o no proceso penal. Y la detención preliminar, por tanto, si la prisión preventiva es excepcional, la detención preliminar es excepcionalísima y se basa fundamentalmente en un criterio de necesidad que consiste en esto. Yo estoy investigando y para poder realizar ciertos actos de investigación, ciertas diligencias, necesito que el investigado esté detenido. El ejemplo que vengo poniendo: hay un padre, presunto violador, las víctimas y los testigos importantes son las hijas que viven en la casa. Si el padre está libre y está en la casa, no se les va a poder tomar la testimonial. Se detiene al padre para poder permitir que se realicen esas diligencias que si estando libre no se podían realizar. Keiko Fujimori, a través del Congreso, algunos han estado relacionando el tema de Chávarri e Inostroza como que desde el Congreso Fuerza Popular estaría de alguna manera impidiendo las investigaciones, pero en este caso no son Chávarri e Inostroza, sobre todo Inostroza, piedra angular en este caso, bueno, a menos que se estén juntando Inostroza información. creo que ya está fuera de carrera en esa especulación porque ya ha sido destituido y su destino ya está en el Poder Judicial, ¿no es cierto? En el tema de Chávarri, bueno, uno podría especular muchas cosas, pero tú decías algo que es cierto. Esto no nace con Fuerza Popular. Ya hay una metodología que el fiscal José Domingo Pérez y sobre todo el juez Richard Concepción siguen, donde todo el que llega a su juzgado debe ser culpable, porque en ese juzgado nunca nadie tiene comparecencia. Todos tienen prisión preventiva. Además, dicen, porque he estado consultando a distintos abogados que me dicen, más que motivación política, hay ganas de hacerse famosos. O sea, hay necesidad de notoriedad, de ser aplaudidos, entre ¿no? José Domingo Pérez y Fuerza Popular se declaró la guerra el día Hace de los mucho tiempo. allanamientos, ¿no? O Ahora sea es poco probable pensar que podríamos Chávarri... especular algo mucho mayor, pero creo que ese tema es un problema entre fiscal y Fuerza Popular concreto, ¿no? De acuerdo, pero digamos, es una medida que a todas luces es exagerada. ¿Tenemos noción de todas las pruebas que están motivando esta investigación que tendría que derivar, si no todo esto es un show, en la formalización de una investigación? La detención preliminar, la pregunta no es qué pruebas hay para que la justifiquen, porque eso es para la prisión preventiva. ¿Qué diligencias están pendientes de realizar que necesitan que el investigado esté detenido? Y acá tenemos diligencias preliminares que casi tienen 3 años, centenares de testimonios, miles de documentos.
Así que en el auto de detención preliminar que ahí tiene Omar, lo he revisado, no encuentro una sola diligencia que hayan dicho, lo meto preso para poder hacer esto. ¿El peligro de fuga? Es que el peligro de fuga... Que es otra razón, ¿no es sí, cierto? pero el peligro de fuga en la detención preliminar tiene otra lógica. Siempre va en torno. Como la diligencia no se podría realizar si lo dejo libre, entonces lo neutralizo. Es un peligro más procesal. Un peligro procesal. Y en este caso, lo más raro todavía es que son 20 investigados y los 20 tienen que estar detenidos. Sí, porque entiendo que podría ser discutible el hecho de que la señora no tiene trabajo ya, pero el señor Bedoya sí tiene trabajo. O sea, y también está con detención preliminar, ¿no? Al término de la investigación preliminar, a la hora nona, ya con 1000 diligencias hechas, si tienes un caso armado, abre proceso. Ese es y el pide punto. tu prisión preventiva. Ese es el punto. ¿Por qué lo ensucias con una detención preliminar? De acuerdo. O sea que a su juicio no tiene ninguna justificación constitucional. Si el señor tiene un buen caso, que parece que lo tiene, que no lo malogre. Que no lo malogre. Si no va a ser igual que Toledo. Y que no victimice. Un caso sólido que teníamos acá con Toledo penal, se fue al cacho. Una serie de irregularidades, le hemos creado una superdefensa en extradición. De acuerdo. Esa es la lectura, digamos, legal. La lectura política. A ver, empieza el incendio de Fernando Rospigliosi. Primer punto. La investigación está en curso y hay que decirlo, cuando los fujimoristas dicen esto tiene 18 años, no, hace 18 años se investiga el caso, pero se ha reabierto cada vez que han encontrado nueva información. Y está claro que Odebrecht habló y despertó todos los dragones que estaban dormidos. ¿Venganza política o realmente la investigación tiene asidero, a tu criterio? Bueno, la investigación tiene asidero. Yo no me voy a poner a discutir los términos jurídicos porque estoy acá entre dos abogados que conocen esos temas muchísimo mejor que yo. Y pero la evidencia parece mostrar que hay algo que ver, ¿no? Hay algo que buscar, ¿no? El punto es que hubo financiación ilegal de los partidos en la campaña del 2011, eso está clarísimo. A Humal Heredia le entregaron 3 millones, al partido de Keiko le entregaron 1 millón, a Kuczynski le entregaron 300.000, en fin. A García 200.000, o sea, bueno, todos tienen su tajadita. No, eso en la campaña anterior, 2006. Pero en fin, ya, eso es un tema, pero desde el punto de vista político me preguntabas tú. Punto 1, creo que se cae esa versión que ha circulado insistentemente y que es alentada por ciertos políticos de ciertos medios en el sentido de que el fiscal Chávarri es parte de una organización criminal junto con Keiko Fujimori. Eso me parece un absurdo que no tiene ni pies ni cabeza y que en este caso se demostraría que no es cierto. En segundo lugar, creo que la situación del fujimorismo, específicamente del keikismo, que ya estaba complicada antes de esto, hoy día es muchísimo peor, porque lo que importa es la imagen, ¿no? Keiko Fujimori enmarrocada, detenida, todas las sutilezas legales que aquí nos ha explicado César Nakazaki y que seguramente va a explicar Omar Chejade también, eso la gente no lo toma mucho en consideración, sino el hecho de que Keiko está presa ya da la imagen de que realmente es culpable de algo, ¿no es cierto? No, claro, nadie le pone unas esposas y esa imagen no... Esto va a reforzar la imagen de el fujimorismo y la corrupción y creo que va a golpearlos mucho más. En tercer lugar, creo que la situación peculiar que vive el Poder Judicial y la Fiscalía, que están muy golpeados también, muy desacreditados, cuyas cabezas están cuestionadas o han caído, como en el caso del Poder Judicial, ha creado una atmósfera dentro de esas instituciones donde cada quien hace lo que le parece. Digamos, el principio de autoridad dentro de esas instituciones está resquebrajado y entonces cada quien hace lo que le viene en gana y hay una gran polarización política, hay una gran presión de la opinión pública contra las instituciones, contra los políticos, y los fiscales y los jueces son sensibles a esas presiones y también a las presiones del gobierno, sin duda. Dos contrateorías que me parece que son válidas plantear. En primer lugar, recordemos que Chávarri y Domingo Pérez se detestan, o sea, se odian a muerte. Uno le planteó además proceso disciplinario el otro, Domingo Pérez habló pestes de Chávarri, lo que no quiere decir que esto es gracias a Chávarri, pareciera que es más bien a pesar de Chávarri, o sea que Chávarri no puede controlar a José Domingo Pérez porque es independiente y lo que diga Chávarri le entra por un oído y le sale por el otro.
O sea, no me parece que esto confirme que Chávarri es independiente. Me parece que podría confirmar que a Chávarri no le funciona su intento de defender a Keiko. No, pero digamos, ¿no? toda esta historia de que la fiscalía está controlada por el Fujimorismo, no funciona. No, la historia no era que la fiscalía estaba controlada por el Fujimorismo. La historia era que el Fujimorismo quería a todas luces que se quede Chávarri para que pudieran sentirse medianamente protegidos. No, lo que hay es una pelea dentro de la fiscalía entre el grupo del fiscal Chávarri y el del fiscal Pablo Sánchez, que está siendo apoyado cada uno por diferentes sectores. Y hay un intento clarísimo de parte del gobierno de el presidente Vizcarra de tumbar a Chávarri y no retornar a Sánchez, y del Fujimorismo de respaldar a Chávarri, que es enemigo de Sánchez, y Sánchez es el que ellos intentaron tumbar. De acuerdo, pero también es verdad que, que Chávarri y que Domingo Pérez no pertenece del bando, o sea, no está actuando gracias a que Chávarri le ha dicho, oye, compadre, actúa solo. No creo que sea así, pero toda esta teoría conspirativa me parece que no tiene. A mí me parece que se refuerza, curiosamente, pero creo que es una cuestión de percepciones. El punto es, políticamente, el cuarto tema que quería plantearte es que el poco poder que tienen los fujimoristas, los keikistas en el Congreso, digo poco poder porque, por ejemplo, el presidente Vizcarra los ha obligado a aprobar sus 4 cosas, los ha obligado a hacerlo en un plazo, en fin, el poco poder que tiene se debilita aún más con esta detención, y esto indirectamente fortalece al presidente Vizcarra, que está jugando un papel nefasto, en mi opinión, atacando las instituciones, atacando al Congreso, atacando a la Fiscalía, desacreditando aún más a las instituciones, lo que ya están desacreditadas, de acuerdo, y creando un ambiente antiinstitucional que es peligrosísimo. Ahora lo favorece a él, pero mañana pueden cambiar las tornas y favorecer a cualquier aventurero que quiere hacerse del poder. De acuerdo. No estoy tan segura que él se sienta favorecido, pero esa es una interpretación que habrá que todavía vislumbrar. Particularmente, y no sé, me encantaría escuchar la explicación de Omar, puede ser un boomerang muy peligroso, porque tú no golpeas y pateas a quien está en el suelo, y además, ¿cuánto puede influir el presidente de la República en la decisión de un fiscal como Pérez y un juez como Caruancho? O sea, yo no estoy diciendo que haya influido en eso. Lo que digo es que indirectamente toda esta cosa lo favorece a él, porque los debilita a ellos, y eso lo hace más fuerte a él. Ahí hay que ver, ¿no? Porque así como creíamos que la inocencia declarada a Urresti lo iba a beneficiar, ya ves que le quitó la alcaldía de un sopapo, sí, claro, ¿no? Hay veces no sabemos cuál puede ser la consecuencia de un acto como ese. Omar. Sí. Tu opinión. Bueno. Ahí sí te pido 2 opiniones, en el ámbito legal y en el ámbito político, ¿no? Mira, lo conversaba con César y con Fernando fuera de cámaras. A mí no me cabe la menor duda que en este tema dio lavado de activos, ¿no es cierto? No solamente en las campañas de Fuerza Popular, lo hablamos en la campaña de Ollantumala, de Nadine Heredia, del 2011, y en otras campañas también, porque era el modus operandi, digamos, del cartel brasileño, en especial de Odebrecht, apostar por varios caballitos favoritos, digamos, ¿no? Y, digamos, la misma metodología, el procedimiento delictivo es el mismo, los dineros de la corrupción vienen de la Caja 2, entiendo que ha habido una declaración de Marcelo Odebrecht en Brasil el 9 de noviembre, que menciona en su resolución el juez Concepción Caruancho. Dicho esto, yo no creo que esto sea blanco y negro, yo creo que a pesar que, me parece, por lo que he leído y por lo que más o menos he ido investigando, ha habido lavado de activos, me parece que la detención, digamos, preliminar de Keiko Fujimori y 19 personas más, me parece un tanto exagerada, un tanto apresurada, digamos. Y ahí coincidimos en que ensucia un proceso, ¿no? Con Fernando, en el sentido que eso podría mañana más tarde traer problemas. El juez habla de un peligro de fuga grave, ¿no es cierto? Y dentro de su explicación señala de que, entre otras cosas, se podría entorpecer la acción de la justicia porque se ha aprobado, si bien se ha aprobado el arraigo familiar, es decir, que Keiko Fujimori está casada, tiene hijos, está aprobado el arraigo domiciliario, tiene una casa conocida, digamos, un domicilio conocido, dice que no está aprobado el arraigo laboral, es decir, dice que no se sabe por dónde ingresan las utilidades, dónde trabaja, si tiene la labor conocida, y que aparentemente el esposo tampoco no se sabe dónde trabaja, el señor Marvito Villanela. Entonces, creo yo que esa sola mención
de la aparente o supuesta ausencia de arraigo laboral me parece un poco débil, ¿no es cierto? Creo yo que se han podido interponer otras medidas alternativas, pero una detención preliminar judicial, por lo que he estado leyendo, me parece un poco exagerada, como me parece un poco exagerada y grave, ya en el terreno político, hablar de que un partido político, yo soy antagónico a Fuerza Popular, a Keiko, hemos participado en la extradición de Alberto Fujimori, yo ya tengo autoridad moral para hablar sobre esto, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hablar que Fuerza Popular o Fuerza 2011 era el año 2000, en las elecciones, una empresa criminal conjunta, como diría el doctor César San Martín Castro, o una organización criminal, me parece un poco exagerada. Y además señala a 20 personas dentro de esta empresa criminal conjunta, ¿no es cierto? Y dentro de ellas... Esa ley, que es bastante draconiana... La dimos nosotros, es verdad. Es verdad, el año 2012, 2013, es verdad. Es muy draconiana. Sí, es draconiana, por supuesto que es draconiana. Y es un poco simplista, sí, porque más o menos 4 personas planeando un crimen ya hacen una organización criminal. Correcto, ¿no? pero tienen que haber por lo menos indicios razonables. Ahora, hay una cosa ¿no? que no es poca cosa. Sí. Está clarísimo que se recibió dinero, que obviamente es un chorro de plata, un montón de plata en efectivo, y que tienes pues que meter a la campaña de alguna manera. Y arranca lo que el fiscal ha llamado el pitufeo, ¿no? Que me parece una gran frase, un gran nombre. Y está clarísimo que Medios San Martín, con el señor Rolando Reategui a la cabeza, se encargó de pitufear buena parte de la plata. Por eso es que están metiendo presos a varias personas en San Martín. Entonces, no necesariamente estoy de acuerdo con lo de organización criminal, pero que había un aparato montado para desaparecer dinero, había pues, ¿no? O sea, tú pitufeas, yo hago un cóctel, tú organizas una pollada, ¿no? Claro. Desde la perspectiva de que el financiamiento es ilegal, que es lo que plantea Fiscalía, y que es delito, sí, pues, que te organices para desaparecer la plata, es organización criminal. Y no solo eso, sino que además en la resolución judicial se habla claramente que no se pueden individualizar a los supuestos aportantes o los participantes de las rifas y los cócteles, porque son dos rubros, rifas y cócteles. 2 millones ni la Teletón, ¿no? Obviamente, si no, yo renuncio a mi carrera de abogado, César y Fernando, y en nos todo ponemos caso a hacer nos ponemos a rifas. vender cócteles o rifas y todos somos millonarios. Entonces, no es así. Entonces, yo pienso que efectivamente hay un lavado de activos. Hay 114 personas suplantadas, probadamente suplantadas. Pero yo no sé si estas 19 o 20 personas que se mencionan acá tengan directamente algo que ver. Puede ser que algunas sí, puede ser que otras no. Se ponen en el saco a muchas personas, incluso que pueden ser inocentes. Por ejemplo, yo conozco a la señora Marisol Valles, que es la esposa de Orlando Reategui, a mí me parece una persona decente, una persona que además tiene recursos económicos. Me gustaría saber qué cosa ha hecho ella en específico. Pero acuérdate que hubo un testigo, ¿no es cierto? Pero acuérdate que hubo un testigo que decía que Rolando Reategui lo había hecho firmar un papel y dar una donación. Ahora, miren lo que está pasando en el Congreso, que por supuesto el fujimorismo no se ayuda, nunca se ayuda. A ver, ¿qué pasó en el Congreso? Pónganos el tuit, ¿lo tenemos, Catalina? Ahí tenemos el tuit, un ratito que aparece. Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal de la Nación, por la presunta infracción de los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución Política. La Presidencia cede el uso de la palabra al congresista Juan Cheput Mur, delegado de la denuncia constitucional 227, para que sustente su informe final. Tiene uso de la palabra, congresista. Gracias, señor presidente. Es obvio que este es un asunto del más alto interés público por una sencilla razón. Estamos hablando... Es que se acaba de acusar a Duerlí Rodríguez y a Héctor Becerril. Acusar y eliminar de cualquier posible acusación constitucional. Esto ocurrió en la subcomisión de acusaciones constitucionales y hay que decirlo, el Congreso, los fujimoristas... No, o sea, debe ser el peor día, ¿no? Escogido para... Duerlí Rodríguez, en fin, no está tan asociado a ellos, lo que no quiere decir que el exonerarlo esté bien. Pero Héctor Becerril, no es momento de blindajes, César. Muy mal día. Obviamente, hubiera esperado para discutir otro día ese tema, ¿no? O dejar pues que la justicia haga su trabajo, ¿no? Dejar libre para que finalmente se pruebe si hubo o no hubo delito, ¿no? No conozco el informe en concreto de Becerril,
pero obviamente el día es muy malo, ¿no? Es muy malo. Así como ayer no hubo quórum para lo de Chávarri, hoy no debió haber quórum tampoco, más bien hubieran ido a la manifestación, más bien. Que hubieran Ahora, evitado curioso el que tema. ayer no hubiera quórum con lo de Chávarri, ¿no? Hay quienes dicen que están esperando a ver qué pasa hoy día con Keiko en fiscalía. Claro, nadie se imaginó que le iban a meter presa y le iban a poner esposas, pero... Pero yo que he sido congresista, a veces, Patricia, a veces no hay quórum de la nada, porque uno se enferma, porque el otro no le da la gana. No, También es Cholito. cierto, ¿eh? En este caso, y esa es Pero la bueno. parte absolutamente inverosímil, es que probable. estaban todos listos, y como no llegó un señor que tenía que debatir otra cosa, dijeron, no ha llegado uno, nos vamos y lo dejamos a Juan Cheput con su informe para debatir. No, pues, ¿no? No se ayudan, pues, ¿no? No se ayudan mucho. En fin, este tipo de cosas, y a mí ahí me gustaría hacer la pregunta. ¿Hay duda, César, de que esto sea un delito? ¿Todavía se puede apelar, que creo que es la defensa más fuerte que has estado planteando, que es financiamiento de campaña y que eso no es un delito penal, que es una falta administrativa? En un país cuyo 70% de la economía es informal, muchas actividades son informales. Los financiamientos de campaña son informales. Se llamen aportes simulados, se llamen aportes anónimos, pueden constituir máximo infracciones administrativas, no delitos. Para que haya lavado de activos, no basta que quien me entregue el dinero corrompa o sea un profesional de la corrupción. Quien me entregue el dinero tiene que entregarme dinero sucio, dinero de origen ilícito. Por ejemplo, si yo recibo en mi casa de manera clandestina a una persona 3 que... millones de dólares de Dionisio Romero no es delito. Ya, pero Más si bien lo recibo felicidad de para una tu persona campaña. que sé que maneja toda la minería ilegal de Madre de Dios, ahí sí. Ahí entra minería informal, Exacto. ministros, minería informal, minería ilegal. Pero la informalidad, si en el Perú la informalidad fuera delito, todos estaríamos presos. Ya, pero si viene Sánchez Paredes y me da... Perdón, Sánchez Paredes ya. Algún acusado Te van a acusar, te van a me van te van a me creer, te van a acusar, me van a creer. creer. productor de oro y Cuidado, por si acaso. cuidado. Tiene una calidad, tiene una calidad. Si viene Mosca Loca, vamos a agarrar uno que ya era probado. Si viene Mosca Loca con 3 millones y lo recibo Aunque ya murió, en aunque ya el murió. sótano de mi casa, eso obviamente sí al lado activo. Lo cierto es que no basta que haya aportes informales para que se configure el lavado de activos. Pero también es cierto, César, que no sean los de la vista gorda los políticos. En los últimos 20 años y probablemente antes también, la plata que ha corrido en campaña, se sabe que viene plata sucia siempre. Y nadie pregunta ni mira informal, Silva, por lo menos, ¿no? Ya. Sucia, yo te diría con mayor experiencia, Fernando, quizás, que desde el origen siempre fue informal. Que desde el comienzo el delito haya entrado al financiamiento, creo que eso viene de años atrás con el narcotráfico, etcétera, pero no creo que de siempre. Yo creo que el grueso del financiamiento es informal y cierta parte sí debe tener origen delictivo, ¿no? Obviamente. Ilegal, además se ha probado en varias ocasiones que hay congresistas que defienden carteles, que defienden... Hay estudios de Claro, sociología ¿no? que marcan que narcotraficantes, Así es. mineros ilegales... Y además no solo en elecciones parlamentarias ni presidenciales, en elecciones regionales es un festín, ¿no? Los narcotraficantes ponen y sacan alcaldes. Entonces, no es una figura pero nueva, en el ¿no? caso de Keiko, ahí viene el gran vacío. Porque cuando se busca el origen ilegal que señala el juez Concepción, el juez Concepción hace desastre. Los testimonios no se pueden cortar y me quedo con la parte que me gusta. El testimonio de Marcelo Odebrecht, el testimonio de Barata y los que no están acá, el testimonio de Migliaccio, el testimonio de Silva. Yo Que me he son los leído últimos que han hablado. toditito el Departamento de Operaciones Estructuradas, todos dicen, de acá era para sobornar. Pero ¿de dónde viene? O guardan silencio, o dicen que fueron equilibrios tributarios, pero ninguno dice la plata que llegaba a la caja 2 era ilegal. Que la plata de la caja 2 se utilizaba para sobornar, todos de manera uniforme. Ahora, que pero el ellos- origen, nadie lo dice. Ahora, que ellos supieran que la plata era ilegal es como obvio. Que eso se lo transmitieran a quienes le daban la plata... También se hace difícil. Esa es la Porque parte que hay que probar. Si en el ¿no? 2011 el partido más poderoso de América del Sur, el Partido de los Trabajadores, le dice a un pequeño partido que era el Ayacucho acá, te voy a ayudar, lejos de asustarse, debías congratularse. Pregunta sobre este punto. ¿Se puede a estas alturas, se puede llegar en alguna instancia que un juez diga, lo siento,
las pruebas muy lindas, pero esto no es delito? ¿O tú crees que dado como ha avanzado el asunto con Nadine Heredia y Ollantumala, que ojo, ese antecedente es una espada de Damocles sobre Keiko? Ojo, eso ¿no? todavía no se debate. En el juicio del caso del Partido Nacionalista, por primera vez va a generarse una sentencia en ese sentido. Y en las medidas cautelares no se discutió ese tema. Y veo difícil que en esta medida cautelar se discuta, ¿no? O sea, eso se tiene que discutir ya en juicio, ya en formulación. El caso del expresidente Humala va a ser el precedente Ahora, que va a marcar. Pregunta del Miñón, ¿qué esperan para formular acusación? Si tienen tantas pruebas y tantas, ¿no? O sea, ¿por qué todo el mundo anda preso mientras los fiscales siguen dando vueltas? César ¿no? ha recusado al juez Carguancho y según dicen en la Sonso, fiscalía, ni sonso. perdón. Pero el César fiscal también el fiscal ha recusado al juez y entonces, según la fiscalía, debido a esta maniobra, dicen ellos, permíteme levantar de ese cargo. Fernanda Kazaki, no se puede formular acusación mientras el juez está recusado. Permíteme levantar. Yo solamente transmito lo que circula en el ambiente. Pero antes de que los recuse tampoco hacían nada, los tenían presos. Claro, Sí, no. Pero hay un temita. Los dos hemos recusado. Yo asumo responsabilidad de recusaciones. El proceso sigue y la acusación se puede formular. No me van a dejar mentir los fiscales. Lo que pasa es que muy tarde llegó la investigación. Recién el caso se arma cuando Marcelo Odebrecht declara y viene el Departamento de Operaciones Estructuradas. Claro, y confirman eso es todo casi lo a la demás, mitad ¿no? del caso. Entonces, como recién entra lo de Operaciones Estructuradas, recién empezamos a pedir las declaraciones de las personas que corresponda. Entonces, la Fiscalía sigue haciendo diligencias y nosotros seguimos pidiendo diligencias. O sea, el caso está en pleno desarrollo, no por culpa de nadie, sino que así apareció. Inicialmente era Venezuela y la agenda, y ahora a la mitad ya arranca Odebrecht y todas sus declaraciones. Aquí entre nos, Fernando, yo agradecería que cualquier abogado mío recuse a Carguancho. Ahora Carguancho recusa. Lo que No te pura vas a la- cirugía, te y vas a nada la cana de todas antibiótico. maneras. Todo paciente que era ahí lo operan. Lo que yo creo que ahora podría ocurrir es que después de la detención preliminar, ¿no? Preliminar de Keiko, puedan venir otras. O sea, hay otros políticos que están involucrados, hay empresarios que están involucrados, y entonces, si es cierta la hipótesis de que hay una presión de la opinión pública muy fuerte sobre fiscales y jueces, y para que no digan que, en fin, están orientados solamente contra ciertos políticos y ciertos grupos, pueden empezar nuevamente Ahora, recuerda detenciones con otros. Pero recuerda que políticos. preventivas se fueron los Humala, se fueron los Graña y toda su gente. Bueno, o sea, pero con el digamos, corpus, ¿no? Podrían volver. No sé si tendrán fundamento claro, o asidero jurídico, no, pero dadas las circunstancias políticas, dada la indignación de la opinión pública, dada la presión que hay, y dado que cada uno está haciendo lo que le parece, pueden a decir, su buen o saber, Fiscalía Creo puede que ahí decir va a Yala, depender ¿no? mucho de qué pasa con el fiscal de la Nación Chávarri en el Congreso. Yo también creo que por ahí Creo va. que por ahí va el tema. ¿Lo dejarán caer? Esto es un terremoto absoluto. Absoluto. No, pero, o lo blindan mañana. ¿O lo tiran por la ventana? hay un momentito. Por lo que yo he visto de la acusación que ha hecho Cheput y de la acusación que hace Ahorita van a decidir la a ver fiscal qué pasa. Sandra Castro, no hay nada. Salvo que Chávarri se reunió con periodistas en la casa de Camayo. No sé si habrá, No hay nada más, no hay o nada no más. sé si habrá alguna cosa no oculta. sabemos, ojo. No sabemos. Pero la Y acusación, Perdona, que la supuestamente le dieron para el fútbol, ¿no? la acusación de la fiscal De acuerdo. Sandra Castro se ha circulado y lo único que hay es que se reunió en la casa de Camayo con periodistas es la más débil de y que todas. eso lo hace miembro de una todas. organización criminal. Ya pues, De ya acuerdo. pues. Es la O más sea, débil de todas. eso es parte de la pelea que hay dentro de la Así fiscalía. es, así Y es. los titulares que salen hoy día diciendo que es parte de una organización criminal porque Oviedo presuntamente le mandó Una entrada. entradas a su casa que él no recibió. Y así lo hubiera No. recibido. Y así Pero, lo hubiera hay recibido. pero a ver, nada, hay no, nada. Ya no pues. sabemos cuánto ha cantado Camayo. No, podría No, haber, eso es otra cosa, podría eso es haber otra especulación. cosa, No, pero esto que se está discutiendo ahora Sí. no tiene nada que ver con lo que haya podido cantar Camayo. Y no hay delitos, Entonces, Pati, no, solo no hay infracciones delitos. constitucionales. No pues, sabemos. entonces, es la más débil, ¿no? Es muy débil. casos, yo creo. O sea, claramente está orientada políticamente como parte de la lucha que hay en la Sí, no Fiscalía. tengo la Sí, menor pero- duda, no, no. Como congresista,
del gobierno está tratando de tumbar a Chávarri para que entre el fiscal favorable al gobierno. A Cheput le han dado una función, ¿no? Él tiene que cumplir su chamba, digamos, ¿no? Y él defiende lo indefendible. Fomentar una... Bueno, se verá, pero lo cierto es que Chávarri no solo ha cometido, digamos, infracciones que hasta ahora no califican como una causa para que no esté. No hay como el tema de Inostroza y Pichotito. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que es la figura más avanzada, pero también ¿no? tenemos que reconocer que es un fiscal complicado. Complicadísimo, eso porque se tiene que abstener, tiene que delegar, entonces una complicación. Pero tampoco hay manera de cambiarlo. O sea, menos complicado era Duberlí, que dijo, chao, me voy ya. Pero tampoco hay manera de cambiarlo porque no hay Consejo de la Magistratura. Si no hay delito, a ver, escuchemos a Omar un ratito, que además... Solamente es una precisión, ¿no? Yo estoy escuchando a César y a Fernando. No. En el delito de lavado de activos, el agente infractor, según la normatividad de la ley vigente, tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? Una, que conozca el origen ilícito, o el otro, que debía presumir el origen ilícito de los fondos. Sobre todo la presunción, ¿no? Entonces, no solamente es conocer, sino incluso presumir. O sea, ¿intuir? Bueno, intuir, o sea, sospechar que esos dineros venían de origen ilícito. Entonces, eso es uno. En segundo lugar, perdón, Patricia, el procedimiento, digamos, de esa recepción de dinero. Hablo de Humala, hablo de Heredia, hablo posiblemente de Fuerza Popular. No estoy individualizando a Keiko, no sé si Keiko lo habrá recibido directamente. Aparentemente la acusación no es directamente contra Keiko, sino se sospecha o se intuye o se colige que Keiko sabía o debía conocer. Pero, digamos, el procedimiento, el pitufeo, el ocultamiento, hablo en general, no solamente hablo del caso de Keiko, sino en general. La caja 2, la caja superestructurada, el departamento superestructurado de Brasil, la forma en que se entregaba el dinero y se ocultaba, la forma de tenencia de las transferencias de dinero, hacen colegir que esto pues se trataba de un evento delictivo. O sea, por eso te digo, yo estoy prácticamente convencido de que en todos estos casos que tienen todo un patrón, ¿no es cierto?, una norma a seguir, ha habido lavado de activos, ¿no es cierto? El caso seguramente de Fuerza Popular, en el caso del Partido Nacionalista, entre otros más que se están investigando, el de Toledo, entre otros. Pero imponer una sanción, que es una sanción que es la última ratio, la última razón de ser, que es una medida cautelar en el fondo, que es una detención preliminar contra 20 personas, es una exageración. Ahora, acá hay que creo que tiene que ser dos ámbitos de discusión. La detención, que por cierto es preliminar, podría convertirse en preventiva. De hecho, la audiencia de preventiva va a ser la audiencia del año. Es el primer paso. O sea, este tema de la prevención, no sé si César estará de acuerdo conmigo. Esta actitud del juez Concepción Carbancho y del fiscal Domingo Elías o José Domingo Pérez de pedir una detención preliminar por 10 días es el primer escalón para la prisión preventiva. O sea, no tenemos ninguna duda, y acá claro va a tener que haber los tres requisitos, ¿no? Ahora, los elementos de convicción, la certeza de convicción, que la pena supere los 4 años y el peligro de fuga, ¿no? Dependerá de la abogada, ¿no? Porque eso es una audiencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Esto de considerar a 20 dentro de esta detención no complica más las cosas. O sea, tienen que justificar la detención de los que va a ir saliendo. Digamos, si dijeran 2 o 3, se puede determinar. Y la lógica, ¿no? Tuviste el mecanismo en Netflix. Claro. Entonces decían, hay que quebrar a los del entorno para llegar. Para mí la detención preliminar contra los 20 busca quebrar a alguno. Para que cante. Es la única explicación que puede tener. Ya, pero... Estoy de acuerdo. No es legal. Muy cinematográfico. Esa es la estrategia. Ahora, hay un punto pero no lejane la realidad. Vamos a ver cómo reacciona la calle en estos días, porque eso va a ser interesante. Pero uno de los graves problemas es que es Keiko, no es Alberto, ¿no? Cuando esto le ocurre a Alberto Fujimori, que lo quieren meter a la gente todavía tiene su corazón albertista, hay mucho. En cambio, Keiko ha caído en desgracia, fuertemente en desgracia. Y con lástima, porque no hay que tampoco hacer leña del árbol caído. César ha contribuido en algo esto, ¿no? Había 4 gatos hoy día reclamando por Keiko Fujimori. 4 gatos. No sé cómo esto evolucionará. De pronto habrá una gran marcha, no sé. Pero a todas luces, o por lo menos lo primero que vemos, es que sí, los fujimoristas están haciendo una defensa como ellos saben hacer, a grito cerrada, importante. Pero no sé si la calle va a seguir. No va a seguir. No, yo, en mi impresión es que no. O sea, seguramente habrá alguna gente que responda
favorablemente a este intento de victimización, pero creo que la mayoría va a ir en sentido contrario, es decir, el hecho, como decía al principio, el hecho de que la metan presa, de que la enmarroquen, refuerza la imagen de que han es una estado delincuente. vendiendo los adversarios del fujimorismo, que son muy fuertes, del antifujimorismo es el partido más fuerte del Perú, que ella está involucrada en la corrupción. Esa imagen, todos acá han dado argumentos en contra de esto, pero para el gran público eso no tiene mayor importancia. La imagen Keiko es lo que... Esposada. Ojo, Fernando, el momento que se victimiza en el caso Humala Heredia, arranca con la prisión preventiva y remata cuando le quitan la casa. Pero Sí, ojo, César, Pues son la casos distintos, victimización... la son detención distintos, ¿no? preliminar, perdóname Patricia, la detención preliminar, la primera reacción es que es un abuso. Podría, no digo que necesariamente, generar una corriente de opinión contra el abuso de la detención Pero preliminar. fíjate que la evolución con el caso Humala fue, lo metieron preso. Lo metieron preso ya mucho tiempo, las hijitas están solas, O sea, el fue así, porque el tiempo fue muy largo, porque estaban los dos, pero la impresión original fue, celebremos. Es más, lo sacan y le decomisan casa, no saben, los ponen ni a dónde ir. Entonces, digamos, el exceso evidente De los abuso. victimizó. Creo que Keiko todavía no está en ese punto. pero Todavía no está en ese punto. pero Podría. pero políticamente el antifujimorismo es muy fuerte. El antihumanismo existe, pero es más débil. Pero el antifujimorismo tiene décadas y es muy fuerte. Por Pero el encima del fujimorismo- antifujimorismo está el sentimentalismo. Pero Fernando. acuérdate una cosa, políticamente es muy Fernando. fuerte, y El creo pro- que eso va a influir mucho en este tema. Y sobre todo porque ellos están en una situación muy crítica, o sea, están de caída. caída. Bueno, Y el entonces, análisis político, ¿no? ahora, ¿cómo si ellos responden adecuadamente y si pueden, en fin, victimizarse? Y yo tengo mis dudas, porque además hay otro elemento que hay que considerar. Lo que acabamos de ver, su mayoría en el Congreso. bueno, entonces, todos los días le están dando con eso. A veces con razón, a veces sin razón. Obviamente Bueno, lo debe pero ser. digamos- Pero eso no los ayuda. Yo siempre digo, Vizcarra no tenía ni siquiera que oponerse a la bicameralidad Así para es. pechar al Congreso, solito los tiene que dejar actuar. Así es, ¿no? pero eso no La nos han ayuda en detenido- absoluto. la han detenido en Entonces, la ten en fiscalía. cuenta eso. ten La en han cuenta detenido eso. en la fiscalía. Es un Claro, error. entonces bicameralidad, es ¿no? un problema muy serio para ellos y vamos a ver si no han tenido antes la habilidad para salir de estos problemas y al contrario se han ido hundiendo más. Vamos a ver si tienen la habilidad para salir ahora de este problema. Políticamente hablando, yo jurídicamente no me meto. No, jurídicamente pero ahí- políticamente no lo sé si tendrán la habilidad para revertir Revertir. esta ola que los está envolviendo y los está hundiendo en el Claro, remolino, ¿no? porque la gente le echa la culpa a eso. La gente lo que dice es, reventó al hermano, o sea, Keiko reventó al hermano, lo inhabilitó, lo suspendió, lo votó del Congreso. Por su culpa su papá Por regresó su a la culpa el cárcel. papá regresó a la cárcel y encima ella pecha al gobierno. Entonces, Y encima- vaca a PPK, con argumentos o no, pero lo vaca, lo inhabilita. Más lo vaca por recibir plata de Odebrecht. Y por recibir plata de Odebrecht. Bueno, entonces Todo claro, mal, todo mal, para ahorita, ella, ahorita ¿no? Keiko es la abusiva políticamente para el pueblo, para la opinión pública, y todo lo que haga Keiko está mal. Entonces la gente está celebrando que Keiko regrese a prisión, lo cual no me alegra. Lo cual no me Atención, alegra. presidente Vizcarra, que le sirva de elección, jalar la pita más de la cuenta. El Sí, mundo claro. da mucha vuelta. Siempre te cae el bloque en la cabeza. Vamos a ir a una pausa y regresamos para analizar cuál es la vinculación, si existe o no, de Camayo en todo este asunto, por qué sale y qué se viene con la liberación de Camayo. Vamos a una pausa y regresamos.